Como siempre les digo, no me respeten tanto a mí, aunque todos los hermanos merecemos respeto, pero no lo hagan tanto por mí, sino que respeten la palabra del Señor. Vamos a entrar en un momento de suma reverencia, porque vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Yo creo que Dios siempre tiene una palabra para nuestra vida y todos tenemos diferentes actitudes a la hora de recibirla, y yo espero que haya en esta noche un pueblo que tenga una actitud receptiva de la palabra y que no simplemente sea como ir a escuchar una exposición, sino que también que afecte tu corazón y que afecte tus sentidos y que afecte por consecuencia lógica toda tu vida. Vamos a estudiar Ageo y quizá vamos a leer a partir del capítulo 1, del versículo 1. Es un libro muy bonito que ojalá que la mayoría ya conozcamos y que ya lo hayamos leído en otras oportunidades. Ageo capítulo 1, vamos a estudiar el versículo 1 de la palabra del Señor. Permítanme, me voy a tomar un sorbo de agua, hermanos. Y vamos a estudiar Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Se quedan sentados, vamos a leer algunos versículos y sentaditos poniendo atención. Dice la Biblia: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, al gobernador y al sacerdote. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Se está refiriendo al templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hasta ahí vamos a llegar. Tremenda palabra. Cuando la leemos, ¿verdad que duele el corazón, verdad? Habla nuestro espíritu. Esta enseñanza se llama ¿por qué no prospero? Algunos de ustedes se habrán hecho esa pregunta alguna vez en la vida. ¿Por qué no prospero? Porque muchos de los que hoy estamos acá habrán sido testigos de ver cómo otros cuentan sus testimonios de cómo han alcanzado metas en la vida, cómo han alcanzado alguna especie de prosperidad en su vida, y siempre nos quedamos viendo el testimonio de los demás, porque el testimonio nunca es personal. Y habemos personas, y hay personas en las iglesias que tienen años y años y años de estar en la iglesia y no pasan de lo mismo. Al contrario, a muchos quizás les va peor y no prosperan. Ahora, la prosperidad de la que la Biblia habla es una prosperidad integral. No estamos hablando de ser rico, sino que estamos hablando
de crecer en todas las áreas de la vida, espiritual, emocional, y tener hasta cierto punto también estabilidad económica si somos sabios a la hora de manejar nuestras finanzas. Ahora, estamos viviendo un momento en el mundo donde todas las personas buscan la fórmula mágica para prosperar económicamente. Y les voy a mencionar algunas fórmulas mágicas. Algunas personas les van a llegar diciendo, y sin el propósito de ofender a nadie, que los invitan a una reunión en la cual ustedes van a ser sus propios jefes y en la cual ustedes van a encontrar el éxito y la liberación financiera. Los invito y cosas por el estilo. Encontramos también, para los que tenemos redes sociales, vemos en las redes sociales gente que publica una foto con grandes cantidades de billetes de a 100 y de dinero y dice: públicalo esta semana y recibirás un milagro financiero. Y para vergüenza de la iglesia cristiana y para chiste de Satanás y del mundo, cristianos están publicando fotos así, buscando el milagro financiero, el genio de la lámpara que al frotarla nosotros podamos decir: te concedo 3 milagros, y buscamos eso. En las redes sociales publican cadenas virales que no son ciertas. Nunca publica este Samsung, escoge el color y Samsung te va a regalar uno. Realmente la iglesia es tan ingenua y se pierde. Otras veces la gente cristiana juega la lotería y se quieren sacar la lotería. Leí un pensamiento también en internet que una persona le decía a Dios: permíteme demostrarte, Señor, que aún ganándome la lotería sigo siendo el mismo, decía. Pero en el fondo lo que estaba pidiendo es un milagro así financiero. Otras personas, pues en su búsqueda de la estabilidad o en busca de la prosperidad, dicen: no, la fórmula en El Salvador es meterse a un partido político. Metete a un partido político, ya viene la campaña, metete y pues colaborales ahí al diputado, al alcalde, colaborale ahí y pintemos, salí a pintar los postes en las noches, nadie te va a ver, llévate cachucha, lentes oscuros para que no te conozcan. La cosa es ir ganando cuello y está bien, si ustedes tienen una ideología política, lo cual esta iglesia nunca lo va a predicar. Nosotros no tenemos una ideología política porque nosotros creemos en la palabra del Señor como la ideología máxima para nuestras vidas. Pero si usted tiene una ideología política, pues está bien, lo respetamos, pero ojalá que no sea esa su esperanza para prosperar. Está bien que lo haga, si usted está perfilado en eso, perfecto. Ni siquiera es pecado, a menos de que lo esté pues sacando de algunas actividades de la iglesia, tal vez si esté incurriendo en pecado, pero no lo es. Pero no ponga sus esperanzas en eso. Otras personas dicen que la única forma de vivir bien en El Salvador es encontrar un trabajo, una plaza de gobierno. Así que vamos a ir a hablar con fulano de tal para que te consiga la plaza de gobierno, y buscamos fórmulas mágicas para ese milagro financiero. Increíblemente creemos más en las cadenas virales que encontramos en internet, creemos más en todas esas cosas que le dice la gente, en las empresas que le dicen que te van a sacar adelante. Increíblemente la gente cree más en esas historias, cree más en esos testimonios que en lo que está en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros creemos más en lo que nos cuentan que en lo que está en la palabra. Y miren que no es así. El pueblo de Dios, el pueblo salvadoreño, es un pueblo supersticioso, que le es más fácil creer una superstición que creer en lo que está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque creemos más en el canto de la aurora de que alguien se va a morir que en la palabra del Señor, que en el nombre de Jesús no puede haber maldición sobre nuestra vida, sino que el Señor es la misma vida, y si Jesús habita en tu corazón y habita en tu casa, la misma vida habita en tu casa. Creemos más en lo que la gente anda diciendo, en supersticiones. Creemos más en poner detrás de la puerta una escoba, en lugar de ser honesto y decirle a la persona: ya nos vamos a dormir, váyase ya. Creemos más en supersticiones,
creemos más de que en tal casa asustan, de que en el hospital asustan, y creemos más en esas cosas. Increíblemente creemos más en supersticiones que en la palabra de Dios. ¿Y por qué no? En esta noche yo les hago el reto de, así como usted cree en las supersticiones, ¿por qué no le cree más a la palabra del Señor? Que es una palabra que no miente, y que es una palabra que es verdadera, y que es una palabra que restaura, que cambia, y que es la palabra de Dios la que me prospera integralmente. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la respuesta. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú te atrevas más a creer a esos consejos financieros cuando la respuesta la tienes en la sala de tu casa? Cuando la respuesta la tienes en el cuarto de tu casa, cuando la respuesta la tienes en la mesa de tu casa, en esa Biblia empolvada están las respuestas para que tú alcances lo que no alcanzaste este año, que es tener prosperidad, la prosperidad que viene de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza, sino que la bendición de Dios, al contrario, es de sumo gozo para nosotros. Entonces, ¿por qué no dejamos de creer en toda la mentira del mundo y nos enfocamos más en la palabra del Señor? La palabra del Señor tiene las respuestas para que nosotros prosperemos cuando tú eres diligente y vives por la palabra. Les voy a poner otro ejemplo, como es el pueblo de Dios o como es el mundo. Creen más en pagar un seguro para su vehículo, un seguro de vida, y mucha gente prefiere pagar un seguro que en lugar de traer su ofrenda y su diezmo a la iglesia, que es nuestro verdadero seguro. El verdadero seguro del creyente es estar en orden con el Señor. Ese es nuestro seguro. Ahora la gente se siente más segura porque sabe que la aseguranza le va a pagar, pero nosotros los creyentes más creemos y estamos completamente confiados que nuestro seguro de vida se encuentra en vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Ese es nuestro seguro. Ese es nuestro seguro. Entonces, hoy en esta noche, mi objetivo a la hora de leer estos pequeños versos, estos cortos versículos es, hermanos, el Señor nos quiere retar hoy que se está terminando el año a empezar a vivir por la palabra y dejar de vivir ya una vida común y corriente como la demás gente la vive. Empezar a vivir por la palabra, empezar a vivir por lo que la Biblia dice, empezar a vivir lo que la Biblia me dice que tengo que hacer y no como yo creo que tengo que hacer. Ir a la Biblia. Cuando tú estés pasando un momento tremendo, un momento de decisión, claro que es bueno buscar consejería pastoral, pero la mejor consejería tú la encuentras en la Biblia, cuando tú tienes una dinámica de vida. Hermano, nosotros no te vamos a engañar como iglesia. Tú no vas a prosperar el próximo año si tú no estudias la Biblia todos los días y la estudias así de lleno. Tú no vas a prosperar. Tú puedes tener un buen trabajo y puedes tener y puedes tener ahorro, pero eso no es prosperidad, porque mucha gente que tiene ahorro no puede dormir bien, o mucha gente que tiene buenos ahorros, cuando les ataca la enfermedad ya no tienen cura, y dice la Biblia que otros lo disfrutan. Entonces esa no es la prosperidad. La prosperidad de Dios es completamente integral. Dormimos bien, comemos bien, tal vez no tenemos muchos ahorros, o tal vez algunos tal vez no tienen porque están comenzando, pero no les hace falta nada. Esa es la prosperidad de Dios, la que no te hace falta nada. Y esa es la prosperidad de Dios. Y en base o en la medida que tú vas demostrándole al Señor que tú eres buen administrador, que tú eres fiel, que tú no se te sube el dinero a la cabeza, Dios comienza a darte más. Si una persona que no se vuelve loca cuando Dios lo prospera, es una persona que no tiene límite para ser prosperada por el Señor. No tiene límite. Si tú sigues siendo el mismo, si tú aún teniendo un buen trabajo, una buena carrera, mucha inteligencia y sabiduría, tú sigues siendo el mismo y sigues adorando al Señor, hermano, tú no tienes límite para que Dios te prospere. Ahora, si tú cambias porque cargas medio en tu par de zapatos que todos los demás quieren tener, si tú cambias porque medio hiciste algo bueno y todos te felicitaron, hermano, topaste y tú ya no vas a pasar el próximo año de lo mismo. Ahora, vamos a la Biblia, que era lo que pasaba acá. Quiero contarles la historia de este pasaje o de este versículo. Este versículo está hablando
en una época muy particular. Yo se las quiero contar, les quiero dar el contexto histórico. El contexto histórico de este pasaje es el siguiente. Resulta ser, para hacerles corto el cuento del pueblo de Israel, Dios escogió a un pueblo. Porque Dios, Él quería manifestarse al ser humano y escogió a un pueblo para comenzar a introducir su voluntad a través de un pueblo, el pueblo de Israel. Lo escoge y Dios hablaba a su pueblo, se fue revelando así de poquito a poco, porque nosotros no podemos entender a Dios completamente. Entonces utilizaba profetas, utilizaba visiones, pero un día el pueblo le dijo: ya no queremos ser gobernados directamente por ti, ponernos reyes. Y Dios se pone un poco así triste, y su profeta también, y dice, y les pone un rey, y les pone su primer rey, y comienzan los reinados en Israel. Después de haber comenzado los reinados en Israel, una de las características del pueblo de Dios, y es el pueblo de Israel, y es el pueblo de cristiano del Salvador, es la siguiente: cada vez que su pueblo estaba adorando al Señor, y estaba en orden con Él, y estaba en obediencia con Él, el pueblo estaba completamente prosperado, estaba en lo más alto, y ninguna nación podía conquistarla. Ahora, cuando el pueblo comenzaba a adorar dioses falsos, comenzaba a creer cosas que no venían de Dios, el pueblo comenzaba a caer en decadencia a tal punto que eran conquistados. Y eran conquistados y ya no podían salir. Entonces Dios utilizaba naciones extranjeras para castigar a su pueblo. En una de esas naciones, una de esas conquistas, el imperio que estaba en apogeo en ese momento era el imperio babilónico, y Babilonia vino y conquistó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue conquistado y comienza el exilio, y el exilio nos estamos refiriendo a que muchas personas de Israel fueron trasladadas a la capital de Babilonia, o donde Babilonia tenía sus ciudades. Como fue desolada la ciudad y como fue conquistada, lógicamente comenzó a deteriorarse a tal punto que los muros se botaron los muros de la ciudad, las casas, y era una ciudad completamente solitaria. Posteriormente viene un rey que se llamaba el rey Ciro, y el rey Ciro decide empezar a liberar al pueblo para que el pueblo se regresara a su capital, a su ciudad. Entonces Nehemías, un servidor del rey en ese momento, le pide a Dios que le dé la oportunidad de reconstruir los muros. Los muros son reconstruidos y la gente comienza a regresar a la ciudad. Los muros eran el símbolo de que una ciudad estaba levantada. Empieza a llegar la gente y comienza a trasladarse de regreso a la ciudad, la capital de Israel. Y entonces la gente comienza a restaurar su casa, porque no podían dormir al aire libre, la intemperie. Comienza a restaurar su casa, y después de que las casas son restauradas, cuando ya las casas las tenían bonitas, comienzan ellos, cuando llegaba la Navidad, esta ya es historia mía, hermanos, y empezaban a decir: hey, pongamos guías navideñas, pintémosla, empecemos a adornarla bonito, mira, pongámosle tal cosa, y tenían sus casas bonitas, lo cual tampoco es malo, no es pecado. ¿Dónde venía el reclamo de Dios? Y aquí es donde viene, que las casas de ellos estaban bonitas, y lo más importante lo habían dejado en último lugar. ¿Y cuál era lo más importante? Era edificar el templo del Señor, que el templo del Señor significaba y simbolizaba en ese momento, y creo que hasta la fecha lo sigue simbolizando, el lugar de comunión de su pueblo con su Dios. Entonces, ahora sí vamos a aterrizar ya, y vamos a las implicaciones para nuestra vida y para este año. ¿Cómo es posible que nosotros empecemos los que somos creyentes y somos del pueblo de Él, empecemos a querer empezar una vida, emprender una vida, a reconstruir una vida, a construir una vida, a construir nuestra casa, y empecemos nosotros y dejemos a Dios en último lugar? Es decir, jóvenes, tú tienes que pedirle al Señor que te dirija si es a la persona con la que te tienes que casar. ¿Dónde comienzan las familias? Les platicaba yo un día a los jóvenes de Santana Norte. ¿Dónde comienzan las familias? En los noviazgos. Las familias comienzan en los noviazgos. En los noviazgos tú puedes salvar tu matrimonio en un noviazgo, o en un matrimonio tú puedes echar a perder tu matrimonio desde el noviazgo. Entonces, ¿cómo es posible que dejemos lo más importante en último lugar? Dejaron lo más importante en último lugar, y Dios ahora les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes vivan bien y que el templo esté destruido? Ahora, vayamos ahora sí
ya que les expliqué la historia, así a grosso modo, viene el reclamo de Dios, para que lo entendamos. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, entremos en materia, hermanos, a lo que nos compete. Esto es así. No ha llegado el tiempo todavía tenemos que invertir en nuestra casa. Están viviendo un tiempo en ese contexto que no les sale nada. Todo va mal, le va mal y le va de mal en peor. Y nunca comienzan a restaurar su vida devocional, que es la vida más importante. El levantar tu altar personal es lo más importante. Si tú solo vienes a la iglesia cuando va a predicar el hermano Pastor David, o cuando va a predicar el hermano Néstor, o cuando va a predicar el hermano Coco, si tú solo vienes a la iglesia en esos días y después te vas y sigues viviendo la vida como si nada, el otro año te va a ir igual o te va a ir peor. Porque tú lo que necesitas es, aparte de haber venido a comer aquí, llegar a tu casa, seguir masticando y seguir masticando y seguir masticando lo que se ha predicado. Si es posible, levantarte en la mañana antes de irte a tu trabajo, tener el hábito: Señor, voy a leer el proverbio de esta mañana, yo sé que esto me va a servir para este día. Y empiezas, y después ya no solo le metes un proverbio, le metes un salmo, y después no solo le metes un salmo, le metes un tiempo de oración. Y ya no solo le metes un tiempo de oración, sino que empiezas a quitar todos los CDs que tienes ahí de los Bookies, todos los CDs que tienes ahí de la Ana Bárbara, todos los CDs que tienes ahí. Dios está hablando aquí. Todos los que tienes ahí de la música positiva, que no es mala escucharla, y empiezas a meter música que te conecta con Él. Entonces comienzas a restaurar el templo. Y entonces, como tú comienzas a restaurar el templo, de repente tu casa comienza también a ser restaurada. Ahora ya alcanza para pagar la luz, ahora ya alcanza para pagar el agua. Entonces ya empieza Dios y empieza el templo a ser restaurado en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que hoy día tenemos gente que si va a venir fulano de tal a tal evento se va, pero no tienen una vida devocional. No tienen una vida devocional. De nada les va a servir que vayan al campamento si cuando vienen pierden su vida devocional. Regresen del campamento y tengan su vida devocional, que ese es el éxito del creyente, tener una vida devocional. Es más, yo te reto que cuando te vayas de aquí, hoy en la noche, si tú no oras en la noche después de haberte ido de aquí, hermano, tu templo no está restaurado. Entonces, como tú vives así, vas a estar esperando día tras día ese milagro del lotinazo, ese milagro que vas en el bus y te encuentras un cheque endosado de $50,000, porque te quieres ir por el camino fácil y no quieres irte por el mejor camino, que es el camino de tener una vida devocional con Dios. Entonces el Señor le reclama y le dice: no es el tiempo. Y Dios te dice en esta noche: no es el tiempo ya. No es el tiempo ya que te entregues al Señor. No es el tiempo ya. De verdad todavía no se ha hartado usted de estar viviendo lo mismo cada año. No se ha aburrido usted. Realmente no se ha aburrido usted de que cada año igual o peor. En una oportunidad para estas épocas del año, yo me harté de la vida que llevaba. Me aburrí de que en la casa siempre tristeza, que siempre bolo a final de año, borracho. Empezamos de 12 a 6 de la madrugada a tomar, porque para apaciguar nuestra conciencia, antes de las 12 era el tiempo para estar en familia, decíamos. A las 12 vénganse todos, decían. Y así yo me aburrí. Decadencia en mi casa. Ya en la casa ya se guardaban las cervezas, porque era la única casa donde los papás no le decían nada porque tomaran. Y empezamos a guardar cerveza, empezamos a guardar el licor en la casa. Y yo un día me aburrí de esa vida, me harté. Y yo empecé y encontré en Jesús la respuesta, y en la palabra que es la Biblia, las respuestas para que todas las áreas de mi vida fueran restauradas. Y esa Biblia que tienes en tu mano es la herramienta y es el manual, es la guía para que todas las áreas de tu vida, salud, enfermedad, todas las áreas de tu vida, financieramente, todas las áreas de tu vida, sentimentalmente, todas las áreas de tu vida, laboralmente, sean restauradas. Todas las áreas. Entonces Dios dice: no es el tiempo todavía. ¿O quieren seguir en lo mismo? No es el tiempo. ¿En qué quieren invertir? Invertir más
Porque después comienza el Señor a reclamarles, ¿verdad? Y les comienza a decir: ustedes se visten bien, pero no se quitan el frío. Y yo traía una aplicación, yo les decía, o yo me ponía a pensar, gente que invierte en comprarse un estreno al final de año y no invierte en comprar su buena Biblia. Entonces tú eres de estas personas a los que Dios les está reclamando aquí. Les está diciendo: ustedes viven bien y compran sus cosas, pero no invierten en lo más importante, que es la vida espiritual y que es el templo del Señor. Eso es lo más importante. Y esa es la vida que va a llevarnos a tener una prosperidad. ¿Por qué no prospero, hermano? Porque no tienes una vida devocional con el Señor. No tienes una vida devocional con el Señor. No has incluido al Señor en tu casa. Simplemente lo incluyes cuando vienes a la iglesia. Miren lo que dice: no ha llegado aún el tiempo. Y versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La palabra artesonada quiere decir techada. Su casa está techada y el templo del Señor no tiene techo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Esto es, trabajan toda la vida y no hacen nada. Yo he sido testigo, tristemente he sido testigo de personas que fábricas los han indemnizado cuando han cerrado con 50,000 colones, cuando eran colones, 50,000 colones. A otra persona que conocí le indemnizaron con 100,000 colones también, cuando eran colones. Y si ustedes los van a ver ahorita, no tienen nada. Toda la vida trabajaron y no tienen nada, hermanos. Esto es triste. ¿Y por qué no tienen nada? Y miren si no es lógico lo que yo les estoy hablando. No tenían una vida devocional con Dios. Entonces agarraban, como tenían $50,000, agarraban 1,000 colones, agarraban 1,000 y nunca pedían la dirección de Dios para ver qué hacían con esos 1,000. Comprarle la casa a la bicha fulana de tal, comprarle la otra casa, y los hijos lo vendieron las casas. Los hijos no tienen casas ahora y ellos no tienen nada porque nunca buscaron restablecer su vida espiritual, que es donde Dios más habla, más que en estos templos. Dios nos habla más en nuestra vida devocional. Acá nosotros venimos a que las tuercas se nos enduren, ¿verdad? Este es el taller del maestro, pero Dios habla más y guía más en tu casa, porque aquí al templo tú únicamente vienes 1 hora y media, y los que vienen tarde 1 hora, y los que vienen más tarde solo vienen media hora, y solo media hora te habla el Señor, y te faltan aproximadamente de vida laboral o de vida despierta como 10 horas despierto, en las cuales tú tienes que andar teniendo conexión con el Señor, y tu vida devocional tiene que ser restaurada. Entonces, trabajan todo el tiempo y no tienen nada. ¿Cuánto tiempo trabajaste en tal empresa? Fíjate que trabajé 8 años. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Por qué? Compré ropa. Mis papás tenían casa, no compré la mía. Los fines de semana salía. Compré el carro, pero ya lo estoy vendiendo porque no tengo trabajo y ya se está acabando el dinero. Hermanos, lo que yo les estoy contando ahorita es la verdad y es la realidad. A nosotros nos toca dar consejería a este tipo de gente. Dice: siembran mucho, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no hacen nada. Yo estoy de acuerdo y estoy a favor en el trabajo duro, en el trabajo diligente, en el trabajo excelente. Estoy de acuerdo. Pero más importante que trabajar duro es la bendición del Señor. Esto es lo más importante, porque con la bendición del Señor, trabajando menos, tú puedes hacer muchísimo más. Pero trabajando en tus fuerzas, vas a hacer muy poquito, y trabajando de sol a sol. Así que es mejor la bendición del Señor, hermanos. La Biblia, un versículo que me encanta y reiteradamente se los he comentado, dice la Biblia que el Señor, que de qué te sirve comerte un pan de fatiga cuando el Señor a sus amados, aun cuando duermen, se los da. Aún estando dormidos, Dios nos está bendiciendo, porque estamos en su voluntad. Aún cuando estamos dormidos, Dios nos está prosperando, aún dormidos. Entonces sigue diciendo el pasaje, un pasaje lamentable, pero al final hay una promesa restauradora. Dice el versículo
6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, trabajaban, pero habían perdido la bendición del Señor. Habían perdido la bendición del Señor. Hermano trabajador, hermano empresario, hermano empleado, ¿por qué no oras en la mañana antes de salir? Ora en la mañana. Nosotros dependemos de Dios. Hermano, te tengo una noticia. Tú vives en El Salvador. En los buses no se sabe lo que va a pasar. Hijo mío, hay peligro en la calle. Vives en El Salvador. Encomendémonos al Señor. Este día en la mañana yo iba para una ciudad del Salvador que se llama Popa. Y yo, de verdad, yo nunca me he creído autosuficiente. Yo antes de salir me puse a orar en la casa y no me bastó. Pasé a la casa de mi mamá y Dios es mi testigo lo que le estoy diciendo. Mami, póngame manos y ore por mí, le dije. Porque nosotros dependemos de Él. Dependemos de Él. Recuerdo cuando fui a hacer mi examen de notariado. Cuando fuimos a hacer el examen de notariado, pues algunos lo pasan porque son más inteligentes, ¿verdad? Y tienen más experiencia. Pero nosotros, ¿verdad, Fer? ¿En qué nos íbamos? Yo me acuerdo que nos dio Ray, un amigo de Fer, en una camioneta chula. Era una Prado blanca, bonita. Y cuando íbamos para el examen del notariado, me acuerdo que salió la canción Santo Espíritu, y nos quedamos todos escuchándola, llorando ahí en el carro con el hermano, llorando ahí. Y para nosotros, si nosotros no vamos a la guerra sin antes haber estado en la presencia del Señor, eso es una misión suicida. Para los que dependemos de Él, para los que dependemos de Él, para nosotros es una misión suicida, enfrentar los retos de la vida sin antes haber estado en el altar del Señor. Entonces, dice, comen y no se sacian, tienen sed, beben y tienen sed todavía, porque no se sacian de lo mejor. Hay una historia maravillosa en el segundo libro de Reyes, de una mujer que le servía a uno de los profetas de Dios que se llamaba Eliseo. Y estaba la mujer y le servía, le mandó a hacer un cuarto, invertía. Venir al templo, tú debes de invertir cuando vienes al templo, invertir bien tu tiempo, invertir tu dinero en las ofrendas, invertía. Y un día el profeta le dice, esta mujer no sirve tanto, y le pregunta al criado, ¿qué es lo que esta mujer no tiene? Y llega el profeta y le pregunta a la mujer, mujer, dice el Señor que pedás lo que querás, pedí lo que querás, porque tú eres tan solícita con nosotros, pedí lo que querás. Y dice que la mujer le dijo, yo no necesito nada, yo vivo bien en mi pueblo. ¿Y saben por qué contestó eso? Porque ella estaba saciada del Señor. Ella no comía de la comida del mundo, sino que comía de la comida espiritual y estaba saciada. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros andamos buscando comer lo que no debemos? Porque no estamos saciados del Señor. ¿Por qué andamos buscando, los varones andamos buscando faldas donde no debemos? Las mentadas piernas de tropiezo. ¿Por qué andan ahí? ¿Por qué andan buscando ser saciados? Porque Dios no los ha saciado lo suficiente. Porque tienen una vida devocional religiosa. Porque andan buscando ser saciados. No andan buscando ser saciados del Señor. ¿Por qué la gente anda detrás del dinero y tiene más y quiere más y quiere más y quiere más y quiere más? Porque no ha encontrado ser saciado en el Señor. ¿Por qué la gente se obsesiona con tener? ¿Por qué las mujeres se obsesionan con tener pares de zapatos? Y tal par de zapatos, y ya salió el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Porque no se han saciado en el Señor. Porque no se han saciado en Él. Entonces se visten, tienen de todo y nunca se sacian. Ahora, cuando el templo está restaurado, hermanos, cuando el templo está restaurado, hermanos, hay abundancia en tu casa. Pero también nosotros estamos agradecidos. Hoy que vienen las fechas, ¿verdad? Donde nos venden los chumpipollos tan caros, $80 por un chumpipollo. Dios guarde, $80 o $90 por un chumpe.
Mejor me como mi pollito y me ahorro $70. Ya le pidió dirección a Dios lo que tiene que cocinar. Ahora, cuando tienen la bendición del Señor, tal vez no alcanzó para chumpe, pero aquí sí alcanzó para un pollito. Alcanzó por un pollito y alcanzó para unas tortillas. Pero como la bendición del Señor está ahí, esa es la riqueza. Eso es ser prosperado. Ahora, no ser prosperado es que porque no hubo, y solo hubo para esto, cuando hay inconformidad en la casa, porque no hubo para el estreno, porque no hubo para los zapatos, porque no hubo para tal cosa, ahí no hay prosperidad, ahí hay pobreza. Pero prosperidad es: con esto estoy contento con lo que tengo. Estoy tan contento con la esposa que tengo que yo no necesito andarle vigiando a la esposa a nadie. Ay. Gracias, hermana. Gracias por ese apoyo. Pero buscar ser saciado de Dios antes que de otra cosa. ¿Por qué las muchachas se van con el primer muchacho que les levanta la ceja? ¿Por qué? Porque no han sido saciadas de Dios. Entonces se van con el primero que les dice: es que vieras lo que me dice, vieras, me escribe poemas y cosas así, y dice, y no ha sido saciada del Señor. Cuando tú has sido saciada del Señor, tú no te vas a ir con cualquier persona. Tú te vas a ir con una persona que también esté saciada del Señor. ¿Por qué andamos buscando nosotros ser saciados de otras cosas? Fíjense que estábamos comentando con un pastor. No les voy a decir cuál pastor era. No es de aquí de la iglesia. Se lo juro que no es de aquí. Y él me decía: ¿por qué las muchachas solas de mi iglesia? Me decía: ¿por qué crees que las muchachas solas de mi iglesia solo pasan publicando fotos? Me decía. ¿Por qué solo pasan publicando fotos? Porque buscan ser saciadas del cariño de la gente. Pero cuando se van a dormir, después de haber recibido comentarios y un montón de cosas y de apoyo y de like, cuando se van a dormir, al final de cuentas quedan solas siempre y no fueron saciadas. Ahora, diferente fuera que estas personas tuvieran su altar, estuvieran llenas del Señor. Sí está bueno que publiquen, yo no digo nada de eso, pero se nota también los que publican por ser saciados, por recibir cariño, porque no han encontrado el cariño en el amado de las naciones. Porque cuando tú has recibido el amor del Señor en tu corazón, tú no necesitas el cariño de gente que quizás muchas veces ese cariño ni siquiera es sincero. Entonces, dice aquí, y dice al final el Señor, y le da la respuesta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dice el versículo 7, y el 8 termina diciendo: subid al monte. ¿Qué es subida al monte? Y voy a ser breve. Dale, Fer, venite el tecladito. Es mi hermano menor, por eso le puedo hablar así. Dice subida al monte. ¿Qué es subida al monte, hermanos? Hermanos, subida al monte es: eleve su nivel de vida. Eleve su nivel de vida. Y la única forma que nosotros podemos elevar nuestro nivel de vida es a través de Cristo. Es la única forma. Suban al monte, traigan madera, dice después, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Suban al monte, no anden buscando en otras partes. La respuesta para ser próspero está aquí. ¿Por qué no prospero? Porque tienes tu altar devocional, tu vida relacional con Dios está caída o no la tienes. Por eso no prosperas y por eso vas a seguir trabajando, vas a ir de iglesia en iglesia, de evento en evento, y nunca vas a poder dar el despegue de subir al monte, de ir más allá, de escalar y empezar de verdad a salir adelante. Cuando yo vine a la iglesia de Manuel, yo no tenía un destino claro, no tenía propósito en la vida. Ni siquiera sabía peinarme cuando vine a la iglesia.
Y vine sin propósito, sin destino. Y recuerdo que lo único que yo comencé a hacer cuando vine a la iglesia fue tener una vida devocional con Dios. Eso fue lo único que yo aprendí a hacer. Lo único. De repente terminé mi carrera. De repente no todas las cosas me salían bien, porque yo nunca conseguí trabajo. No sé lo que es ir a una entrevista de trabajo. Yo no sé qué es eso. Pero como tenía mi vida devocional, yo empecé a sentir que Dios me guiaba por otro lado. Y me empecé yo a poner mi oficina. Como 5 años pasé con mi oficina sin que mi oficina despegara. Más quizás. Me acuerdo mi primer trabajo fue de $200. Y me acuerdo que cuando me pagaron mis primeros $200, me fui al cuarto, porque yo toda la vida he tratado de depender de él. Yo sabía que de él venían. Y me puse, me arrodillé, fue mi primer pago. Y dije: Señor, esto viene de ti. Y me acuerdo que aún siendo tan espiritual, yo dije: no me puede salir mal, porque lo acabo de poner. El trabajo no se dio y tuve que devolver gran parte del dinero porque no salió, porque no tenía mucha experiencia. Pero como yo seguía teniendo mi vida devocional, de repente ya salían trabajos de $10. Pero como yo seguía teniendo mi vida devocional, empecé yo a tratar de estar en orden con Dios. Siempre a ayudar a mi mamá, a tratar de diezmar. Y ahí, y de repente más trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Hasta que un día, ¿te acordás, Fer? Que no les estoy mintiendo, el día que en la oficina había cola porque estábamos haciendo escrituras. Y la gente preguntaba: ¿qué es una oficina del gobierno la que hay ahí? Dijo. Pero yo les doy testimonio, hermanos, que todo eso y todo lo que ustedes pueden conseguir, lo van a conseguir poniendo en práctica lo que está aquí y teniendo una vida cristiana todos los días. Todos los días. Todos los días. No va a llegar, el lotinazo no va a llegar. Es más, hasta del diablo puede ser, porque es para distraerte. Nunca va a llegar ese lotinazo. Llega y bendice al Señor el esfuerzo diario, el esfuerzo diario. ¿Por qué no prospero? Porque tu casa, porque tu vida espiritual está caída. Ve a tu casa esta noche y no lo hagas por dinero y no lo hagas por ser próspero. Hazlo porque es el único camino que nosotros los creyentes tenemos en esta tierra. No hay otro camino, no hay otra forma. No hay fórmulas mágicas. Es más, no hay pasar al frente y voy a orar por vos por un milagro financiero. Eso es mentira. Es mentira. Andá, trabajá, esforzate, dobla tus rodillas en tu casa, orá, pedirle al Señor dirección, visión. Me encanta cuando la gente llega a la oficina y me dice: tengo tanto dinero, ¿en qué puedo invertir? No tengo trabajo, ¿en qué puedo invertir? Mira, está bien lo que estás haciendo, pero yo no tengo la respuesta. Busca al Señor y la respuesta y de qué tienes que invertir. Hay que el Señor te lo revele, porque yo te voy a dar un consejo que quizás no es. Lo que yo sí te digo: no te endeudes, seguí así como vas. Invertí en lo que Dios te guíe. ¿Y dónde le va a dar la respuesta el Señor? En la Biblia, en su vida devocional. No hay en otra parte. Cuando tú eras receptivo en la iglesia, tal vez. Ahora, con esto termino, porque el pastor me dijo 10 minutos y me gusta ser puntual. Con esto termino. Que 10 minutos quería él. Comience su vida devocional ahora. Ahora. Lea su Biblia y que llegue a su casa. Si aquí está todo. Todo está acá. Todo está acá. Aquí están todas las respuestas. Vamos a hacer algo en esta noche. Los que quieran comenzar esta noche, o los que ya lo tengan, para que nadie se sienta